Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias estamos con el senador de la República, David Luna. Senador, bienvenido al Día Noticias. Don Didier, muy buenos días para usted, para todos sus oyentes y televidentes. Muchas gracias. Y de nuevo, felicitaciones por este nuevo proyecto de transformación digital conjunto con radio, que creo que es un acierto para todos los consumidores. Sí, señor, ya hay la tendencia de las plataformas digitales y pues hay que incursionar en esos asuntos. Antes era solo radio, pero ahora ya hay que sumarle también las plataformas digitales de YouTube, de Facebook, trabajar mucho el Twitter. El TikTok también se está posicionando. Hay otras plataformas como Spotify. Bueno, hay muchas oportunidades de poder salir adelante y dar a conocer el producto. Por ejemplo, esta entrevista que vamos a realizar a partir de este momento sale por 5 canales, entonces, en total. Entonces, procurar tener una buena cobertura con lo que uno hace y produce para que por algún lado se puedan dar cuenta de esta Es entrevista, por que ejemplo. Es que el mundo, John Deere, cambió y la multiplataforma es tal vez una de las mejores herramientas que existen hoy. Colombia sigue siendo un país muy radial, cobertura prácticamente del 99%. La radio sigue creciendo publicitariamente, pero el complemento con otras plataformas es lo que permite lo que llaman un 360, que usted va a poder conectar con la totalidad de sus oyentes y de sus consumidores. Así que felicitaciones. Segunda vez que escucho la palabra 360 en menos de 24 horas, que es esa cobertura total. Senador, ¿en dónde está Cambio Radical? ¿No está en la oposición? ¿Está independiente? ¿Va a ser parte del gobierno? ¿Qué pasó finalmente en las reuniones de Petro con Germán Vargas? Pues yo le he dicho a mi bancada que debemos hacer oposición, pero no daño. ¿Qué significa eso? Que Colombia salga de esa tendencia de la polarización y del odio, que podamos construir sobre lo construido, pero que entendamos en Cambio Radical que perdimos las elecciones presidenciales y cuando se pierden las elecciones se hace control político. No se lleva a la contraria, se hace control político, pudiendo tener independencia para votar lo que uno cree es bueno para el país, pero también para oponerse a lo que uno considera puede ser complejo. Entonces, esa es una discusión en la que seguimos. Yo le he insistido a la bancada que esa es la mejor decisión. Algunos están de acuerdo, otros no. Por términos legales tenemos hasta el 7 de septiembre para tomar decisión según el estatuto de la oposición, pero ya comenzó, digamos, la acción legislativa y en días pasados tomamos una determinación que no le gustó al presidente del Congreso, al doctor Roy Barreras, se molestó y eso es lo que demostrará, será la aplanadora gubernamental. Si uno no está de acuerdo con ellos en algún tema, está en contra de ellos y eso no es correcto. Yo creo que este país merece tener pensamiento crítico y poder decir, en una lo acompaño, en otra no. Pero para terminar, uno no puede ser gobierno de un partido o de un presidente que no apoyó, porque esa norma del Frente Nacional pasó hace mucho tiempo. Todos tratan de acomodarse de acuerdo al momento. Sí, es que usted hace parte de una clase dirigente política nueva, diferente, porque fíjese usted, el Partido Conservador en todos los gobiernos está ahí al lado del presidente. Luego entonces nunca es oposición de nadie y el Partido Conservador que tanto criticó en el pasado a Petro, hoy hace parte del gobierno Petro. El Partido Conservador que presentó ponencia negativa al acuerdo de Escazú, lo aprobó. Sí, es un contrasentido y yo espero que tomen decisiones en aras de entender que hay líneas filosóficas, líneas políticas, que se pueden compartir o no se pueden compartir, pero finalmente en política lo que vale, creo yo, es la coherencia. Cuando usted dice una cosa y hace esa misma cosa y no se acomoda de acuerdo al momento político o al ofrecimiento de turno. Entonces, nosotros hemos actuado bajo una línea unificadamente y creemos que la decisión es, vuelvo e insisto, personalmente, hacer oposición, pero no daño. Yo, por ejemplo, creo en el acuerdo de paz, en su implementación, en los diálogos con los grupos al margen de la ley, y en eso voy a acompañar al gobierno
sea quien sea el presidente. Pero siento que hay otros temas en los cuales uno tiene que tener libertad sin ser puesto en la palestra pública como enemigo de una nueva tendencia para tomar decisiones. Y eso fue lo que hicimos en Escazú. Nosotros desde mucho tiempo atrás, usted recordará la columna de Germán Vargas Lleras hace casi 2 años, dijimos que ese tratado, uno, no tenía consulta previa como lo exige la OIT, y es un tratado ambiental, y las consultas previas es el principal mecanismo de protección del ambiente. Y dos, lo más importante, no protege efectivamente a los líderes sociales y ambientales. Eso ha sido un simple repetir y repetir para tratar de generar una bola política. La gente tiene que leer antes de criticar. El artículo 9 del tratado lo que tiene es buenas intenciones, pero los líderes sociales y ambientales van a pensar que aprobándolo van a tener protección, y no es así. El Estado es quien debe protegerlos. ¿Por qué cree usted que el pacto histórico está obsesionado con este acuerdo? Básicamente porque era una pugna política que casó inteligentemente con el presidente Duque, que fue quien lo presentó al Congreso con mensaje de urgencia, pero después no lo patinó, no lo impulsó. Entonces aprovechó el pacto histórico y lo hizo muy bien. Creo yo que vendió un discurso ante la opinión pública que es legítimo, pero como yo prefiero hablar con resultados, como yo no trago entero, pues yo cuento lo que estoy pensando, y el partido creo que actuó de manera correcta votándolo negativamente. Nosotros pedimos el aplazamiento para que se informara sobre la consulta, para que se informara y se cambiara las medidas de protección para hacerlas efectivas, y no se nos dio. El voto negativo nuestro no es para no proteger el medio ambiente, lo protegemos, impulsamos, como también luchamos contra el climático. El voto negativo es contra ese populismo que se cree simplemente en redes debe ser la única herramienta para destruir al contrario. Yo voy a actuar 4 años con firmeza, pero con argumentos, y voy a enfrentar a quienes piensan distinto a mí con respeto, pero con argumentos. De eso se trata este ejercicio. Sí, lo vimos en la intervención que le hizo a Roy Barreras, donde usted le expresó que debía tranquilizarse, que debía aceptar que hubiera compañeros, digámoslo de esa manera, colegas que pensaran diferente. Mesura, John Didier, mesura, tranquilidad, respeto. La senadora Paloma Valencia, que pertenece a un partido distinto al mío, que ideológicamente está lejísimos de donde estoy yo, presentó una nominación para elegir el secretario de la Comisión Primera. Y Roy Barreras le dijo que no lo hiciera porque eso no hacía parte de los acuerdos políticos. Hágame el favor, cualquier senador o representante tiene el derecho de nominar a quien bien tenga. Y por esa razón intervine y le dije a Roy que siempre lo he considerado un demócrata, que siempre lo he considerado un gran conversador, pero adicionalmente un tipo lleno de argumentos, que en esta oportunidad se estaba equivocando, que no podía bajo ninguna circunstancia pensar que todos íbamos a hacer lo que la bancada mayoritaria quería que hiciéramos. Ellos han sido oposición durante muchos años. Ahora que respeten a quien piensa distinto. Y en ese sentido, parece que las palabras del señor presidente Petro del discurso del Día del Triunfo están pasando al olvido. Él dijo con claridad que respetaría a la oposición, como a él se le respetó siempre, con la protección del Estado y obviamente con las garantías para poder opinar todo lo que quiso decir durante sus años de oposición. Esperamos lo propio de ese gobierno porque lo sentimos como un gobierno democrático. De pronto el país está frente a un momento de decepción total, porque el país pensó que eligiendo un nuevo Congreso de la República, un nuevo gobierno con Gustavo Petro, todo iba a cambiar, y eso no va a ocurrir, o sí va a haber cambios. Es que hacer política generando altísimas expectativas es facilísimo. Hacer política prometiendo lo que uno sabe que no puede cumplir, o en su defecto, lo que uno no se ha enterado que puede cumplir, es facilísimo. Hacer política de manera seria, sensata, obviamente tragándose
las dificultades que se tienen, pues es difícil. Y obviamente cuando a usted en los debates le preguntan qué opina y usted dice algo distinto a lo que la galería está esperando, pues eso tiene un costo político, pero es mejor, porque finalmente uno lo que dijo en campaña es lo que hace en el momento que le entregan una responsabilidad. Entonces yo sí creo que hay altísimas expectativas, altísimas, y en muchos casos no se van a cumplir esas expectativas. Yo, por ejemplo, John Didier, le cuento que ha sido muy delicado para los mercados económicos que un día digan que van a poner un impuesto y al día siguiente digan que no, que un día digan que van a poner una tasa y al día siguiente que no. Eso genera incertidumbre. Yo le he pedido a los ministros designados que hablen menos y que presenten más las herramientas que van a ser útiles en estos procesos democráticos. Entonces, como usted lo dice, o como mejor usted lo pregunta, yo sí creo que hay altísimas expectativas y hay temas en los cuales el gobierno, por más de que quiera, no va a poder cumplir. Y ahí es donde vamos a entender que gobernar no es lo mismo hacer oposición. Hacer oposición es muy fácil, es criticar, criticar y criticar, atravesarse con una talanquera. Por eso yo digo, yo no voy a hacer eso, yo no voy a llevar la contraria, yo voy a tener el valor moral y ciudadano en caso tal de que el gobierno presente un buen proyecto, levantar la mano y decir, estoy de acuerdo con él porque al país le sirve. Claro, hacer oposición es igual a destruir. Destruir es mucho más fácil. Destruir de pronto una vivienda, usted la puede destruir en 15 días, tumbarla, pero hacerla le cuesta mucho más tiempo. Así que construir es mucho más difícil. En ese orden de ideas, ¿cuántos son los proyectos que hay para modificar el Congreso, los salarios, las vacaciones, el tamaño? Porque Cambio Radical madrugó en cabeza suya a radicar proyectos para reducir salarios y vacaciones, pero ya, por ejemplo, Catherine Jubinao, que se hizo elegir criticando al Congreso de la República, dice que no, que a partir del 2026, que eso ahorita no se puede. Mire, yo creo que el Congreso se tiene que reconectar con la opinión pública y tiene que reducir sus privilegios. Y nosotros nos comprometimos en campaña a reducir, a reducir lo que llaman las vacaciones, porque es esencial que el Congreso sesione más meses al año. Increíblemente, desde el año 91, solo sesiona 8 meses al año. Entonces no puede ejercer suficiente control político. Y Senador, por pero por esa razón, ejemplo, para esa situación, perdón que lo interrumpa, para ese argumento de las vacaciones de 4 meses, escuché a la misma Catherine Jubinao y esta mañana aquí a la senadora Paloma Valencia diciendo que es que eso no son vacaciones, que el receso legislativo no implica vacaciones porque ustedes los congresistas tienen que visitar las regiones y seguir trabajando. yo lo que creo es lo siguiente: necesitamos un Congreso activo, ejerciendo control político. Por eso las sesiones ordinarias deben ser mayores a las que hoy se presentan en la Constitución. Y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para lograr que el Congreso permanentemente esté activo. ¿Por qué, John Didier? Es lógico. El presidente no para y de alguna manera el control al gobierno tampoco debería parar, porque es en esos momentos que el Congreso está inactivo, excúseme la expresión, que meten los goles. Y por eso el Congreso tiene que estar más activo en sesiones ordinarias. Y esa es una apuesta. Pero en segundo lugar, pues claramente la ciudadanía se molesta con el Congreso porque tiene esos privilegios, pero ojo con esta tesis. También hay varios que quieren seguir desprestigiando al Congreso para hacerle perder capacidad política y ciudadana y de esa forma ir minando su credibilidad para que cuando queramos ejercer político al gobierno del presidente Petro no tengamos la suficiente legitimidad. Yo a eso no le voy a jugar. Yo a eso no le voy a jugar. El Congreso es un ente autónomo que hace parte de la división de poderes de este país y es el único freno de mano que tiene el gobierno del presidente Petro para evitar cosas afectas a la institucionalidad. Por ejemplo, llevaban hablando 6 meses en contra de la policía de una manera absurda,
señalando que era lo peor. Se vino esta escalada de asesinatos de los policías indefensos a manos de francotiradores y ahora los policías sí son unos héroes. Pues yo estoy en total desacuerdo en que la policía salga a otro ministerio que tenga visión política, porque eso es politizar la policía. Y de eso en este momento sí nadie habla. En este momento para todos la policía sí es, digamos, lo mejor que hay. Y hace unos meses, pues estaban golpeándola y golpeándola y golpeándola por unas equivocaciones, unos errores dramáticos del SMAT que tienen que ser corregidos. Claro que sí, pero no por esa razón debe ser golpeada la institucionalidad. Sí, senador, hay una pues creencia que rebajándole los sueldos esto va a mejorar. ¿Realmente sirve de algo rebajarle el sueldo a un congresista? ¿Es necesario rebajar ese sueldo? ¿Y ha hecho usted un estudio si realmente más de 300 congresistas que tiene Colombia es lo que se necesita? ¿Se podría reducir el tamaño del Congreso como lo está proponiendo en este momento el Centro Democrático? Mire, yo creo que hay que ser mucho más futurista. El Congreso lo que necesita es una reforma de representación. Mm. Hay que pasar de un Senado nacional a un Senado regional para que todos los departamentos del país puedan tener representación en el Senado. De esa manera puedan tener voz en el Senado. Y en ese sentido, lograr más avances. Que si hay que reducirle los sueldos a los congresistas para que se reconecte con la opinión pública, bienvenido. Pero lo interesante y lo importante es comprender por qué existe el Congreso. El Congreso es un contrapeso, un sistema que tiene presidencialismo, o sea, altas facultades concentradas en el presidente. Y en ese sentido, pues hay que hacer un esfuerzo para protegerlo porque finalmente es quien evita esos excesos. Yo no creo que haya que acabar con el bicameralismo. Yo creo que tener dos cámaras es importante. Y le voy a explicar por qué en un ejemplo. Década de los 80, la Cámara eliminó la extradición comprados por Pablo Escobar, el mafioso más grande que ha tenido este país. El Senado, a Dios gracias, en otro momento, en otra Cámara, revirtió esa decisión. El bicameralismo es muy importante para controlar una Cámara y la otra. Correcto, pero en cuanto al número de sus integrantes, ¿está bien tener más de 300 como hay actualmente o en ese sentido acierta el Centro Democrático en proponer reducir curules? Porque cada vez hay más curules. Por ejemplo, ahora se aumentaron las curules de los perdedores en la presidencia, ya tienen curul, es una en Senado y otra en Cámara, y también están las curules de paz. Entonces, en vez de disminuir el número de curules, lo que se ha ido es aumentando poco a poco. Las curules del Senado podrían disminuirse en un porcentaje cercano al 10 o el 20%, pero las de Cámara de Representantes bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque esas son las regiones alejadas del centro del país, que tienen esa sola representación. A Colombia hay que desbogotanizarlo. No se pueden seguir tomando todas las decisiones en Bogotá. Los alcaldes de todos los municipios del país, cada 8 días, tienen que venir a Bogotá a patinar sus proyectos. Eso no puede seguir pasando. Es el Estado el que tiene que ir a las regiones. Por eso la Cámara de Representantes no se puede reducir. El Senado podría reducirse en un porcentaje, claro que sí. Sí. ¿Cómo siente usted el ambiente en este momento en el Congreso? ¿Está un poco hostil o es natural lo que siempre se vive en una corporación política? No, natural, yo creo que es normal. Y yo creo que lo importante es entender que las discusiones políticas nunca son personales, o por lo menos no deben ser personales, o por lo menos yo no me las tomo así. Yo creo que las discusiones políticas son filosóficas y éticas, basadas en la coherencia. Uno no puede cambiar de posición porque es amigo del otro. Yo soy muy amigo suyo, doctor John Didier, y hemos siempre debatido con mucho respeto y siempre seguimos siendo amigos, porque usted en los casos de Bogotá, donde nos gusta tanto el tema, tenemos, pues no recuerdo en este momento cuál, pero posiciones diferentes. Y usted me las manifiesta y yo se las manifiesto y siempre con respeto hemos llegado a un punto donde se le reconoce al otro lo que piensa. En el Congreso pasa exactamente lo mismo.
Pero algunos, utilizando la indignación, pretenden pensar que la palestra pública es la solución para desvirtuar la voz del otro. A mí, le digo con franqueza, eso me parece una tesis bastante mediocre. Yo lo que creo es que los argumentos son fundamentales y todo el que quiera criticar está en su derecho, claro que sí, pero no critique repitiendo lo que está diciendo el otro. Tómese el tiempo de investigar, de indagar y decir cuál es su opinión con base en lo que acaba de leer o lo que acaba de oír. En estos próximos 4 años, ¿qué no va a cambiar en Colombia en cuanto pues la gente está convencida que se va a acabar la corrupción, que va a llegar la paz, que se va a acabar el narcotráfico? ¿Qué se va a acabar y qué no se va a acabar? Yo sí creo que es posible avanzar hacia un proceso de paz total, siempre y cuando nos demos el lapo de una vez con Estados Unidos de hablar de narcotráfico. El problema de este país es la coca. Y eso no nos metamos mentiras, que por eso esos bandidos del clan del Golfo, que son unos narcoterroristas, que además son los tipos menos, digamos, es que hay una palabra que se me acaba de ir, hacen todo por debajo de la mesa, y no tienen la capacidad ni siquiera de decir que quieren enfrentar un proceso de violencia. Tenemos que resolver el tema del narcotráfico, o de lo contrario vamos a seguir habilitando en esos sentidos. Pero yo sí creo que podemos ir hacia una paz total. Espero que las negociaciones con el ELN avancen, espero que con otros grupos que dicen tener, obviamente, interés de hacer política, pues avance. ¿Qué me preocupa? Me preocupan las falsas expectativas, me preocupa andar diciendo que es que vamos a tener la capacidad de entregar una gran cantidad de recursos, de ayudas directas por el gobierno. Nada de eso es sostenible si se piensa a que sea ilimitado en el tiempo. Me preocupa también que se hable de que el sistema de salud es un fracaso. Yo creo que el sistema de salud ha avanzado importantemente, tiene muchas cosas que mejorar, pero pensar en reversar el aseguramiento, o sea, el carnet que tienen los colombianos, que en muchas ocasiones funciona, en otras no, pues es una equivocación grande. Y me preocupa que el presidente Petro le apueste a la reelección. Tanto Petro como yo, estando en el Congreso, votamos negativamente la reelección del presidente Uribe. Ahora resulta que su principal alfil, que es Roy Barreras, ya está hablando de reelección antes de comenzar su periodo presidencial. El presidente Petro dijo que a eso no le jugaba. Espero mantenga su palabra, porque sería una burla a la ciudadanía. Eso le iba a preguntar, ¿usted por qué habla de reelección de Petro? Porque Roy lo está diciendo. Y Roy, pues, es el alfil del presidente Petro. Correcto. Bueno, sí, en ese sentido sí es muy importante que eso no ocurra porque ese era el gran temor, que llegara alguien a quererse perpetuar en el poder. Pero también dice a propósito de Roy mucha gente que no, que esto no va a cambiar porque quienes están manejando el Congreso de la República es Roy Barreras y también en el gobierno Armando Benedetti. Sobre esos dos nombres que estigmatizan a este nuevo gobierno, ¿qué piensa usted? Pues que evidentemente el presidente Petro entendió que para ganar las elecciones necesitaba unas personas distintas a su gobierno, a su pensamiento, a su partido. Lo que nunca previó es que ellos iban a quedarse con el poder absoluto de su partido, de su gobierno y seguramente de sus decisiones. Entonces, con justa razón, creo yo, hay molestia en el pacto histórico porque ellos fueron de alguna manera los que empujaron durante tantos años al presidente Petro. Y merecen tener representación en el gabinete, que hasta el momento pues claramente no se ha visto. Me refiero a los ministros. Y siento que ahí pues es importante oír y entender unas formas distintas de gobierno. El presidente Petro ganó, la política cambió, la línea filosófica cambió. Eso está bien para que la democracia haya la posibilidad de entender unos y otros cómo gobiernan, pero que gobiernen con quienes ganaron, no que hagan esos acuerdos politiqueros para tratar simplemente de lograr mayorías en el Congreso.
Claro. Bueno, pero también se demuestra que con lentejas se puede todo, con mermelada se puede todo, con puestos y contratos se puede todo, que quiere decir que siguen haciendo política como lo que tanto criticaron tantos años, ellos están haciendo lo mismo, porque ¿cómo se justifica que el Partido Liberal, cómo se justifica que el Partido de la U, cómo se justifica que el Partido Conservador estén ahora en la bancada del gobierno? ¿Con puestos y contratos o no? Es que yo creo, John Didier, que acá se nos quedó pegada la tesis del Frente Nacional. Creemos que todo debe ejercerse producto de acuerdos. A mí me gustaba más la tesis del presidente Virgilio Barco, gobierno-oposición, para que quien gane las elecciones sea quien gobierne y Mm. para que quienes perdemos las elecciones ejerzamos control. Me parece que esa es una mínima básica de coherencia. Yo siento que van a tener reverses internos los partidos que han tomado la determinación de ser gobierno contrario a sus principios filosóficos, porque cuando estén votando la reforma tributaria o cuando estén votando la reforma agraria o cuando estén votando la reforma a la policía, pues no vamos a entender cómo han actuado en el pasado y cómo querrían actuar ahora. Bueno, una pregunta que podría ser difícil, senador David Luna. ¿De qué habla Gustavo Petro con Germán Vargas Lleras? Por ejemplo, se han conocido las reuniones de Gustavo Petro con Álvaro Uribe. ¿De qué hablaron? No hablamos de esto. De Germán poco se ha conocido, no sale él a decir nada. ¿De qué hablan ellos dos? Esa es una pregunta que le tiene que hacer usted al doctor Vargas Lleras, porque yo no conozco los detalles y porque recuerde que la última vez que traté de interpretarlo salí trasquilado. Entonces, hágasela directamente a él, que entre otras en este noticiero sería muy oportuno poder hablar con él. Le pregunto entonces, ¿qué instrucción ha recibido usted como dirigente y miembro de Cambio Radical de la dirección del partido? ¿Qué instrucción le han dado hasta hoy, hasta este momento? Germán Vargas lo único que nos ha dicho, lo único que nos ha dicho es que el Congreso es una institución para poder expresar sus opiniones, las de cualquier partido, las de cualquier congresista, las de cualquier ciudadano. Y hay que ejercer ese derecho que se tiene. Es el único mensaje que se ha transmitido. Y en ese sentido nosotros hemos actuado como bancada, obviamente defendiendo lo que creemos importante y oponiéndonos a lo que consideramos que no es oportuno. Se ha especulado un poco que Germán Vargas podría ser ministro de este gobierno. No lo creo, pero vuelvo y le repito, ese tipo de preguntas hay que hacérselos a él. Bueno, además del proyecto para reducir vacaciones y salarios, ¿qué otros proyectos radicó usted como vocero de Cambio Radical? Con el partido radicamos otro proyecto muy interesante relacionado con una preocupación grande que tenemos, y es que en Colombia se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos. Mm. Tenemos que fortalecer los bancos de alimentos y tenemos que utilizar tecnología para evitar esa intermediación que aumenta los precios. Dos, radicamos un proyecto para que los niños entre 0 y 5 años también sean objeto de educación formal en Colombia, no solamente de pañitos menores cuando sus padres trabajan, deben tener todo el acompañamiento. Y vamos por unos proyectos de seguridad porque las ciudades están sufriendo mucho y los delincuentes recuperan muy rápidamente su libertad para seguir delinquiendo. Este fue un compromiso que adquirimos, como también el de regular los contratos de prestación de servicio en el Estado que tanto daño le está haciendo en estos momentos a los ciudadanos. Usted tiene dos niños, ¿no? Una niña y un niño, Sí, señor, Julieta y Alejandro y los tiene en el jardín están en el jardín, sí, señor. y no les da gripa. Les da mucha gripa, mucha. Eso es tremendo, ¿no? Y además luego traen la gripa y les da a todos los papás. Y además el clima de Bogotá, pues que no está ayudando, ¿no? También. ¿Qué hay de su mamá? Perdón la pregunta porque conozco a su mamá hace muchísimos años que ella me visitaba en la cabina de Colmundo Radio para promocionar las vitrinas navideñas. Sí, mi mamá se inventó hace muchos años el concurso de vitrinas navideñas y trabajó con él siempre muy fuertemente, y hoy está en uso de buen retiro. Mm. Ella dice que por favor no le digan que tiene su pensión de vejez
sino su pensión de productividad. Ah, qué- Está trabajando muy fuertemente. Bueno, pues, senador, siempre en estos micrófonos estarán abiertos para poder conocer su gestión en beneficio de los colombianos. Muchas gracias por estar en Al Día Noticias. No, muchas gracias a usted, John Didier, y lo felicito de verdad por este proyecto que lo considero muy exitoso. Todos los éxitos del mundo, Dios lo bendiga.